la acción de gracias arranca con Adán y Eva. Allá arranca, en el huerto del Edén, en la relación básica, primaria de Dios con el hombre. Y ser agradecidos es algo que Dios puso en el corazón. Es algo que está ahí. Y la historia, y si usted recorre la Biblia, usted se va a dar cuenta que aparece en todos lados. Lo cierto es que de una manera u otra, en la historia del ser humano, siempre hubo acciones de gracias. La primera vez que se nombra, la primera vez que se nombra las acciones de gracias, la acción de gracias, está en el pueblo de Israel. Pero todos los sacrificios, aún el sacrificio de Abel y de Caín, era un sacrificio de acción de gracias. No eran sacrificios por los pecados, porque esos sacrificios vinieron después con la ley. Antes de la ley no había sacrificio por los pecados y eran solamente sacrificios del pueblo de Israel, no eran del resto. Todo el resto de la humanidad hizo sacrificios de paz y de agradecimiento. Caín y Abel fueron los primeros que ofrecieron un sacrificio. Y el contexto y el texto nos ayuda a ver que Dios recibió el sacrificio que hizo, el agradecimiento que hizo Abel, y no recibió el agradecimiento de Caín. No estaba estipulado si había que sacrificar corderos o traer productos de la mano, no estaba, no podemos decir nada de eso porque no estaba, nada de eso se sabía. Cada uno agradecía a Dios como podía y de lo que tenía. Y Abel era pastor y él cuidaba los corderos y trajo de los corderos, que era su trabajo. Y Caín era él se dedicaba al campo, a sembrar y a plantar. Él era un chacarero. Y él trajo de lo suyo. Tampoco el texto dice que los dos lo presentaron, uno a la derecha, otro a la izquierda, e hicieron una competencia a ver si... Tampoco dice eso. Eso es un invento que muchas veces hacemos de que Caín ofreció sacrificio y a la espalda de Caín estaba Abel y el humo de Abel subía y el humo de Caín bajaba. Eso es un invento no tiene nada que ver. Cada uno ofreció sacrificios y agradecimientos a Dios y Abel ofreció su sacrificio de corderos y Dios aceptó el sacrificio, el agradecimiento por la prosperidad que Dios le había dado a Abel. Y Caín trajo lo suyo y trajo de su prosperidad y trajo sus plantas, sus semillas, trajo sus productos y los ofreció y lo prendió fuego. Pero Dios rechazó. Y usted se va a preguntar, ¿dónde está la diferencia? Bueno, el apóstol Juan en su primera carta, él establece y dice que Dios rechazó la ofrenda de Caín porque el corazón de Caín era malo. No la ofrenda, el corazón, el problema estaba en el corazón. Caín ofreció una ofrenda competitiva, una ofrenda de, mirá, yo traigo mejor. El problema no estaba en el humo o en las plantas que se quemaban o en el cordero, sino que estaba en el corazón. Ese era el tema. El apóstol Juan dice, no sean como Caín, que era de corazón malo y por eso Dios lo rechazó. Todas esas ofrendas eran de agradecimiento y como que Dios motivaba a la humanidad a buscar. Claro, la humanidad se fue alejando de Dios. En la medida en que se iba alejando de los límites de lo que había sido el jardín del Edén, iban conquistando y iban caminando y llegaban a Asia y llegaban a Europa. Así como se iban alejando del centro donde Dios había obrado, también se alejaron del corazón, del centro del agradecimiento a Dios. Y se fue perdiendo. Y la humanidad comenzó a tener problemas. La sentencia que Dios le había dado a
a Adán aquel día: espinos y cardos te producirá la tierra, se te va a complicar la vida, se te va a hacer difícil, no va a ser fácil para vos, vas a tener que padecer y vas a tener en contra la naturaleza, se te va a venir en contra porque ya no es más el jardín del Edén, ahora está todo sujeto a pecado. La tierra está gimiendo esperando la redención y el ser humano empezó a caminar y empezó a ver en lo que ocurría, en los terremotos, en los fuegos, poderes que se ensañaban en contra del hombre, y las lluvias y todas las cuestiones que ocurrían con la naturaleza hacían que el corazón del hombre se encerrara y empezara a generar dioses alternativos a los cuales les iba a sacrificar, les iba a entregar como para intentar aplacar esas iras que se desplegaban, que se decían notorias en la naturaleza. Así pasó la historia. Y la maldad del hombre se aumentó y aumentó y aumentó hasta que pasaron, no se sabe cuántos miles de años, no se sabe, entre Adán y Noé. Pero hubo un hombre entre medio de toda esa humanidad que tenía un corazón que se elevaba al cielo. Ese era Noé. Y dice que Noé halló gracia delante de Dios. Y Noé empezó como una nueva experiencia de fe. Empezó a ser agradecido. Y Dios se mostró en su gracia con él. Y Noé trabajó, y usted sabe la historia ya, del diluvio, usted sabe todo lo que pasó, y sabe que el día en que Noé pisó tierra, después de aquella inundación tremenda, lo primero que hizo Noé fue acción de gracias. Dice que agarró un animalito, no me acuerdo ahora si dice un cordero o no, pero agarró y sacrificó a Dios un hecho de acción de gracia, una demostración de acción de gracias. Así fue. La humanidad en sus vaivenes, lejos de Dios, más cerca, hombres corruptos, perversos, hombres de fe, fueron haciendo cosas para agradecer a Dios. Y usted tiene la historia y la puede seguir. Y otro hombre, otro personaje por allá, está al sur, en Caldea. Noé había aterrizado en el monte Ararat, en Armenia. No estaba Unur desde ya, le quiero decir. En Armenia no, en Turquía no estaba. Pero lo cierto es que allá pasaron los años y hay un hombre en Caldea. Es un hombre que se llama Abraham, es un potentado. Y él era temeroso de Dios y también agradecía a Dios. Y Dios entabla con este hombre una relación, porque él era distinto. Él estaba criado, formado dentro de dioses paganos, dentro de sacrificios, de muchos dioses. Pero él empezó a percibir en su interior que detrás de todo eso había algo que era muy superior. Y Abraham empezó a darle gracias a Dios. No sé cómo lo habrá hecho, porque la sociedad completa le era contraria. Toda la sociedad de su día le era contraria. Otros dioses estaban. Era el paganismo puro, pero ahí había un corazón que todos los días le elevaba sus ojos al cielo. Y Abraham encuentra gracia con Dios y Dios lo llama y Dios lo hace ir. Y en el trayecto ocurren cosas y Abraham tiene que encontrar motivos para dar gracias. Es un adinerado, es un jeque. Y él va y da gracias a Dios por todo lo que tiene, pero él se da cuenta que no tiene heredero. Está todo bárbaro, Dios, pero a la final mi herencia va a quedar en manos del jefe de los esclavos, del esclavo, de este va a quedar. ¿Para qué sirve? Y Abraham tuvo que encontrar formas y motivos para dar gracias. Y la mujer encontró uno. Dijo, mirá,
para esta época más o menos Abraham tenía 80. ¿Está bien? Ahí lo veo a don Felipe que está por ahí. 80 tenía Abraham. Pero andaba, ¿eh? No lo paraban con nada. Y la mujer le dice, se miraban. La Biblia misma dice que cuando se miraban a Abraham y se miraba a Sara, dice que los cuerpos estaban como muertos. Todo. Usted se imagina, ¿no? Era la realidad. Y claro, y Sara se le tiene una buena idea. Mira, Abraham, tengo acá una esclava de 25. Y bueno, si hay que sacrificarse, dijo Abraham, si hay que encontrar motivos para dar gracias. Pero eso no era el plan de Dios. Dios tenía otro plan. Y el plan era que de estos dos viejitos, muy viejitos, cuando ya todo alrededor decía que no, Dios dice, yo digo sí. Y todo alrededor dice no, y Dios dice sí. Y cuando Dios dice sí, produce un hecho. Y el viejito de 90 y la mujer de 90 tienen un hijo, a los 90. Tremendo. Y ahora Abraham empieza a dar gracias de otra manera. Hay otros motivos para dar gracias. Pero un día Dios lo descoloca a Abraham. Y le dice, bueno, Abraham, ahora me tenés que entregar a tu hijo. El agradecimiento, la acción de gracias tuya va a ser, tráeme tu hijo, entregámelo. Y allá va Abraham, el padre de la fe, creyendo que Dios tiene algo superior. Abraham se había criado en medio de un mundo pagano, donde los sacrificios humanos eran normales, donde el sacrificio de los niños era normal. Todo el mundo sacrificaba a seres humanos. Y adentro de la conciencia de Abraham, él miraba y veía los templos de los dioses paganos y los sacrificios. Y él se iba preguntando, ¿este Dios también? Entrega a tu hijo. Y allá va Abraham a entregar a su hijo. Y lo pone sobre un altar de piedra y usted sabe del relato, Génesis. La cuestión que cuando Abraham está por bajar el cuchillo, Dios lo detiene. Y Dios le enseña a Abraham que Dios no comparte el sacrificio humano. A Dios no se lo adora matando gente. Y aparece el cordero y el agradecimiento está. Y así la historia va. Usted puede leer Génesis. Y llega Jacob, el nieto de Abraham. Abraham tenía una mujer, una concubina, 2 varones, y estaba buscando motivos para agradecer. Jacob, el nieto, tenía como 3, 4 mujeres, 12 hijos varones, más las mujeres, y él también tenía que encontrar motivos para agradecer. ¿Te lo imaginás? Cuando las 3 mujeres se ponían de acuerdo para pedirle que le dé plata para ir al shopping, eso era, y ahí Jacob tenía que agradecer. Y cuando los hijos, 12, más las hijas, ¿te imaginás a Jacob? Bueno, dice que Jacob reunió un día a toda la familia, hizo un sacrificio y agradeció a Dios y se juntó con la familia a agradecer a Dios. Bueno, la historia sigue. Es el pueblo de Israel ahora
Dios ha elegido de entre todas las naciones, de todo lo que estaba en la tierra, a una familia. Y de esa familia empieza a construir un pueblo. Y a ese pueblo Dios lo va a tener como la muestra de su gracia. Es el pueblo que Dios va a usar y se va a valer para mostrar su gracia. Y el pueblo de Israel empieza a crecer, a crecer, a crecer, está en Egipto, es liberado. Y allá empieza el tema del agradecimiento. Y la primera cosa que aparece es la Pascua como la fiesta del agradecimiento. Un recordatorio de que eras esclavo y de que vas a ser libre. Un recordatorio, y hay sacrificios, y luego avanza. Hasta ahora, todo eran sacrificios de agradecimiento. No había algo que diga esto es bueno, esto es malo, esto es pecado. Todo estaba liberado a la conciencia de cada uno. Y ahora Dios establece en el monte Sinaí la ley. Y ahí escribe. Y ahí empieza como a decirle a su pueblo, bueno, mira, te va a convenir hacer esto, hacer esto, hacer esto. Es conveniente para vos que hagas esto. Si querés que tu vida te vaya bien, te conviene hacer esto. Y le empieza a explicar cosas y le empieza a decir que hay cosas que no están bien vistas por los ojos de Dios. Y cuando está ocurriendo todo eso, que es paralelo con el Éxodo, con la salida de Israel, todo está ocurriendo a la vez ahí. Hay un texto que yo quería, simplemente te lo nombro, y dice, es Levítico capítulo 7, donde es la primera vez que aparece la palabra acción de gracias. Y dice así, si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias. Tortas sin levaduras amasadas con aceite, hojaldres sin levaduras untadas con aceite, flor de harina frita, y sigue, y en el texto 15 dice, y la carne del sacrificio de paz en acción de gracia se comerá en el día en que fuere ofrecida, y no dejarán nada para el otro día. Y el Señor ahora empieza a darle al pueblo algunas instrucciones que tienen que ver con esto de ser agradecido. Y a mí me llamó la atención porque dice, cuando vayas a agradecer, agradece con cosas simples. No traigas cosas complicadas. Agarrá harina, échale agua, un chorrito de aceite, mezclalo, hacé una marinera, una galleta marinera, y ofrece eso. Como diciendo, mira, para agradecer es en cualquier lugar, en cualquier casa, sin complicaciones. No había levadura en cuadraditos así, viste que vos vas y comprás levadura o un sobrecito. No, era lo que se llamaba la masa madre, que la tenían que tener y eso era una masa que iba pasando. No era tan fácil la cosa para hacer cosas leudadas. Y Dios le dice, mira lo simple, lo sencillo. Trae una galleta marinera seca, viste, de esa. Y eso agradece, tráelo delante de Dios, ofrecelo. Y cuando traigas un cordero, ¿lo vas a ofrecer? ¿Lo vas a quemar? Bueno, lo que vas a quemar es la cabeza, las grasas y todos los chinchulines. Todo eso, quemalo. Todas las vísceras, quemalas. ¿Y la carne? Cométela. Y eso se convertía eso en un gran asado, que ahí estaba la familia, y empezaba así, y vos sabés que la fiesta esa se daba todos los días. No había un día de acción de gracias como nosotros tenemos hoy. Era todos los días. Cada familia decía, vamos a agradecer a Dios. Y iban delante del tabernáculo y ofrecían ahí y hacían una fiesta. Claro, pero cuando llegaban se encontraban con que había otras familias que también habían venido a agradecer y traían sus corderos y los quemaban y ahí se producía una gran fiesta de acción de gracias. Desde allá viene esto comunitario, de dar gracias a Dios comunitariamente. Dios le enseñó a su gente
a ser agradecidas y a tener acciones, a no ser complicado. Trae cosas sencillas, trae cosas que están al alcance. Un niño lo puede hacer. Un niño, una nena, cuando ve a la mamá que cocina, le empieza a enseñar y lo primero que le empieza, junta agua con harina, mira, acá tenés una galleta. Hasta un nene podía hacer eso y traer para agradecer a Dios. No se necesitaba ser un grande, no se necesitaba tener, bueno, eso es lo que Dios quería. Y se reunía. Y todos los días en el tabernáculo había gente agradeciendo. Y pasaban el día y venían a la mañana, y mientras que el sacerdote quemaba la grasa con las vísceras y demás, al costado se hacía un cordero a la estaca. No estaría mal, ¿no, pastor? Unos cuantos. Este año no. ¿Por qué? Porque las familias venían a agradecer. Venían las familias a agradecer y ahí se armaba una fiesta. Eso ocurrió durante mucho tiempo. Llega la época de David. David es rey. David es un artista, un músico. Y él es el rey que empieza a darle forma a los ritos. En el Antiguo Testamento solamente está establecido ciertas pautas para los sacerdotes y ciertas pautas que tenían que ver con la santidad, que tenían ciertas cosas que Dios quería que más o menos se hicieran así. Todo el ritual, todo lo que empezó con David. David le empezó a agregar cosas. Él le empezó a agregar los coros y empezó con Asaf, el salmista. Él empezó a traer a las fiestas especiales. Empezó con otra cuestión. David le agregó al sacrificio de entonces todo lo otro. Y estaban los coros y los coros cantaban todo el día, porque todos los días venían al templo o venían donde estaba el arca, mejor dicho, a agradecer. O sea que había coros que rotaban y los levitas, y había levitas cantores, y ellos arrancaban a la mañana cuando salía el sol y empezaban y cantaban. ¿Por qué? Porque venían las familias y ahí se producía un culto de acción de gracias. Y luego había otros que eran los cultos por el pecado, cuando se sacrificaba los corderos por el pecado, que era otro sacrificio. La acción de gracias estuvo siempre presente. Y David, que le dio forma, él escribió así. En 1 Crónicas 23, cuando está el relato de la construcción del tiempo, asimismo él trae y pone de sí, asimismo para los panes de la proposición, la harina, todo eso, lo preparado en el sartén, lo tostado, para asistir, dice Crónicas 23:30, para asistir cada día, todos los días, a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová, asimismo por la tarde. Cada día la gente venía a agradecer y traían de lo suyo y traían sus ofrendas y se armaba ahí una gran fiesta y venía otra familia y venían y así pasó la historia. Llega el Señor Jesús. La gente daba gracias por lo que había prosperado, daba gracias por lo que había logrado en la vida, por la familia, por los hijos. Pero ahora llega el Señor Jesús. Y el Señor Jesús trae un motivo nuevo. Él ahora es el motivo. Juan escribía, la ley por Moisés fue dada, pero la gracia vino por el Señor Jesús. Y de su plenitud tomamos todos gracias sobre gracias. Y en el Nuevo Testamento, el centro del agradecimiento es el Señor Jesús. Él ahora se ha transformado para su pueblo en el motivo por el cual dar gracias. Y Él mismo
es el que establece otra vez la acción de gracias. Un día el Señor Jesús está en su última noche y Él reúne a los 12 y ahí establece la acción de gracias. Y Él toma pan, otra vez un pan del que estaba ahí sencillo, y toma vino y dice, esto que estoy haciendo es para agradecer y para que hagan memoria y para que me agradezcan a Dios, porque los pecados van a ser perdonados, porque ustedes van a ser liberados. Y Dios introduce en medio de su pueblo un nuevo motivo para dar gracias. Y pone en el corazón de sus hijos una nota de agradecimiento por la obra que el Señor Jesús ha hecho. La Eucaristía es la acción de gracias del Nuevo Testamento. La palabra Eucaristía significa eso, acción de gracias. Cada vez que el pueblo de Dios se reúne a agradecer. Y como en la antigüedad, la iglesia que nace empieza todos los días a agradecer. Y se reúnen los hermanos, ¿a qué? A comer. ¿Y a qué? Y a agradecer. Y dice que todos los días iban por los templos y por las casas y oraban y leían la palabra y partían el pan con alegría y sencillez de corazón. Todos los días, luego de la jornada, cuando ya el sol había bajado, eran las 6, las 7 de la tarde, apagaban el televisor, dejaban de lado todas las cosas y decían, vamos a agradecer, porque el Señor ha sido bueno una vez más con cada uno de nosotros. Y el Señor empezó a mover en los corazones un agradecimiento, y la iglesia se formó y se fortaleció en la acción de gracias. La iglesia ha de crecer cuando la acción de gracias de cada uno de los hijos de Dios, de cada uno de los integrantes, sea una acción de gracias compartida, abierta, vívida. Toda la historia de la iglesia, todo el Nuevo Testamento es atravesado por las acciones de gracias. Usted puede leerlo. Usted puede leer cómo el apóstol Pablo le escribe a la iglesia, cómo le ayuda al pueblo a ser agradecido. Porque el gran tema que Pablo dice es que el problema que la humanidad tuvo es que no fue agradecida. Y lo escribía en su carta a los Romanos cuando en el capítulo 1 dice, y el problema es que habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias, sino que se encerraron en sus propios pensamientos y hicieron lo que ellos quisieron. La iglesia es ahora el lugar donde se suman las acciones de gracias. Son acciones de gracias individuales, son acciones de gracias familiares, son acciones de gracias que van subiendo a la presencia de Dios. Claro, hoy nosotros lo hacemos cada tanto. Nosotros hemos tomado como un hábito hacerlo una vez por mes, de reunirnos alrededor del pan y del vino y de dar gracias a Dios por el Señor Jesús, por su don inefable. Otras comunidades lo hacen todos los primeros días de la semana, como empezó a ocurrir en el transcurso de los primeros años de la iglesia, que la iglesia se empezó a reunir ya ahora semanalmente. ¿A qué? A dar gracias. ¿Y a qué? Y a compartir con los hermanos. ¿Y a qué? Y a que nos veamos el uno al otro agradeciendo a Dios, siendo beneficiarios de todas las bendiciones que Dios tiene para con cada uno de nosotros. El agradecimiento, la acción de gracias, es confesión,
es alabanza, es comunión, es evangelismo, es proclamación. Eso es acción de gracias. La iglesia hace eso. Es una manera de expresar el agradecimiento a Dios. Y último, la historia continúa y Apocalipsis cierra con acción de gracias. Nace en Génesis y en Apocalipsis es la iglesia, son los 24 ancianos, son todos esos personajes que aparecen ahí en la revelación del Señor Jesús. Y dice que ellos cuando ven al Señor en el trono se inclinan, sacan sus coronas y dan acciones de gracias. Acción de gracias aún en el cielo mismo, en la presencia de Dios. Ocurre. Quería traerte esto para que no te confundas con la acción de gracias que se celebró el 4º jueves del mes de octubre, que no tiene nada que ver con lo que está en la Biblia, que fue la acción de gracias del país del norte. No tiene nada que ver con esto. Esa acción de gracias es el día que los indios y los europeos se juntaron y comieron juntos. Y entonces cada uno le dio, fue la primera reunión ecuménica, porque cada uno le dio gracias a su Dios. Los europeos adoraron a Dios y los indígenas, los pieles rojas, no sé quiénes eran, adoraron a sus dioses y comieron juntos. Cazaron un pavo y se lo comieron. Y de ahí nació el Día de Acción de Gracias, que fue cambiando de fecha cada tanto. No tiene nada que ver con esto. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa. La acción de gracias es un corazón que conoce a Dios, que conoce al Señor Jesús, que ha encontrado en su pueblo el centro de su vida, que todo lo que Dios le ha dado es para adorarlo y para agradecerle, que nada es suyo y de lo recibido te damos, escribía el profeta, el salmista, y decía, Señor, acá está, acción de gracias. Eso es sencillo, poderoso, revolucionario. Es un fundamento para la iglesia. La iglesia crece, se desarrolla, avanza con hombres y mujeres que han aprendido a ser agradecidos. Lo son en casa, lo son en la familia, y cuando vienen al culto, al encuentro, traen de sus agradecimientos. Y el culto se produce cuando corazones agradecidos vienen a alabar y a cantar a Dios. Y al lado está el entristecido, el que no la está pasando nada bien. Y entonces comienza el abrazo de la comunión que lo atrae a la presencia de Dios. Y más allá está el que se encuentra atormentado por sus pecados y es abrazado por una palabra de fe y de esperanza que le ayuda a entender la gracia del Señor. Y más allá está la gente contenta y feliz, que canta, que alaba y que espera el regreso de su Señor. Acción de gracias, mi hermano. Que Dios te bendiga. Que Dios prepare tu corazón, que Dios te aliente. Y que con todos nuestros hermanos, hombres y mujeres de la historia, comenzando desde allá lejos, 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 podamos en este año o en esta fiesta que hemos de hacer, traer todo nuestro agradecimiento, traer todo nuestro corazón, traer todo lo que en la gracia de Dios hemos recibido y lo podamos volcar en una fiesta comunitaria para la gloria de Dios. Amén.